Muy buenas tardes, queridos participantes. Muy buenas tardes, John, Alison, William y Fernando. Bienvenidos el día de hoy a nuestra segunda sesión del curso gratuito Metodologías de la Investigación Científica y Elaboración de Tesis, esperando que cada uno de ustedes, queridos participantes, se encuentren muy bien el día de hoy para comenzar con esta sesión académica. Bueno, para dar inicio, comentarles a aquellas personas que deseen visitarnos en nuestra institución, contamos con local propio en la provincia de Andahuaylas. Pueden ir visitándonos en la dirección del Jirón Ayacucho 528. Aquellas personas que sean cercanas a la zona, de la misma manera pueden ir comentando desde dónde están uniéndose a la sesión el día de hoy, queridos participantes. De la misma forma, eh, presentarles o darles a conocer a nuestro equipo el tecnológico. Cada uno de ellos hace posible que podamos llegar a cada uno de ustedes mediante las sesiones gratuitas que viene impartiendo nuestra institución, queridos participantes. De la misma manera, si desean conocer más sobre nuestros cursos gratuitos, pueden visitarnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar con el nombre El Tecnológico. También pueden ir compartiendo, comentando las publicaciones. ¿Qué tal les parece las sesiones que viene impartiendo nuestra institución? Asimismo, hacerles la invitación, queridos participantes, a los cursos en apertura que tenemos para este viernes 21 de febrero. Vamos a tener los cursos de gestión educativa, auxiliar en logística y almacén para aquellas personas que sean tal vez del rubro de la administración. De igual forma, pueden ir invitando amigos, colegas, familiares que deseen unirse a las sesiones que viene brindando nuestra institución. Asimismo, también pueden ir uniéndose al curso de ofimática profesional nivel avanzado que se va a aperturar también el día viernes, queridos participantes. Los invito a que sigan participando. Cualquier información lo brindamos a través del número de la pantalla, el 979-483-728. Asimismo, como recordatorio, indicarles que nuestra institución no realiza llamadas. Nosotros atendemos dudas y consultas con respecto a los cursos que brindamos y a la certificación. Cualquier atención la hacemos a través de los números de la pantalla. Cualquier otro número ajeno a este no somos nosotros, queridos participantes. A tener mucho cuidado, no se deje engañar. De la misma forma, mi nombre es Esmeralda, soy la asistente académica del curso. Cualquier duda, consulta, me pueden escribir al numerito de la pantalla y yo muy contenta los voy a ir ayudando. De la misma forma, nuestro docente, licenciado Alberto González, que nos viene impartiendo y compartiendo todo su conocimiento en el curso de metodología de la investigación científica y elaboración de tesis. Recordarles que la frecuencia del curso son los martes y jueves de 6 a 7:30 de la noche. Hoy, por ser nuestra sesión número 2, se va a desarrollar el tema tipos de investigación científica con búsquedas eficaces. Hay que estar muy atentos, queridos participantes, y recordarles también que pueden ir haciendo sus consultas mediante el chat para que el docente les vaya ayudando. Indicarles también que las sesiones están siendo grabadas y que posteriormente serán compartidas mediante el grupo del curso. Muy bien. John nos consulta sobre la sesión 1. Sí, lo voy a volver a compartir en el grupo del curso para que ustedes lo puedan ir revisando, queridos participantes. De la misma forma, indicarles que al finalizar el curso se les va a aperturar un link de examen para que ustedes de esta manera puedan solicitar el certificado con mención en metodologías de la investigación científica y elaboración de tesis. Recordarles que el certificado tiene un costo de 40 soles y es un trámite opcional. De la misma forma, mandarles un saludo muy cordial a cada uno de nuestros conveniados quienes vienen trabajando con nosotros. Ahora sí, antes de darle inicio a la sesión, vamos a hacer una pequeña oración para el alma
que dice así: Señor, te damos gracias por este nuevo día y por la oportunidad de aprender. Bendice nuestra mente y nuestro corazón para comprender y crecer en sabiduría. Ahora sí, amén, queridos participantes, para cada uno de ustedes, de la misma manera, pedirle al Señor que derrame todas sus bendiciones en cada uno de los participantes presentes en sala el día de hoy, queridos participantes. Ahora sí, voy a darle el pase al docente para que pueda comenzar con la presentación. Muy buenas tardes, licenciado Stevens. Ya puede comenzar con la presentación. Buenas tardes a todos. Por favor, 30 segunditos denme, por favor, para configurar. Muy bien, ahora sí, buenas tardes. ¿Me escuchan todos bien? ¿El tecnológico me escuchan? Ok, muy bien. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra segunda sesión de metodología de la investigación. Un fuerte abrazo. Tengo entendido que nos ven de muchos lados, desde Venezuela, también de repente desde Argentina, México, como fue en la anterior sesión en que di la segunda, esta es la segunda oportunidad en la que estoy dando este curso y tuve de varios países y de varias provincias, distritos de Lima, aquí en Perú, y lo que tratábamos de concertar entre todos es que básicamente la ciencia es útil para todos. Todos nos valemos de la ciencia, como vimos la sesión anterior, para comprender mejor nuestra realidad, el universo, la naturaleza, y al mismo tiempo para solucionar problemas de urgencia social y en este caso mejorar la calidad de vida de los seres humanos. O sea, la ciencia tiene una importancia per se, ¿no? Eso es lo que estábamos diciendo la clase pasada y evidentemente esto coincidimos todas las personas del planeta. Todos en el mundo necesitamos de la ciencia y evidentemente estoy hablando con personas que han recibido una educación básica y por lo tanto tienen una alfabetización científica. Todos ustedes son alfabetos científicamente hablando, porque en el colegio estudiaron física, química, biología, historia, y la ciencia es parte de todos. Todos somos parte de la ciencia y la ciencia es parte de todos. Y también comentamos en la sesión anterior de que para hacer un trabajo de investigación era necesario tener estos saberes previos y aterrizarlos y poder estructurarlos para presentarlos en un trabajo de investigación que sea validado por instituciones competentes y asimismo sea publicado. Yo soy autor con CITEP. Ustedes pueden encontrar mi libro y mi artículo en internet. Pueden buscar en Google académico Steve González. Yo escribo y publico sobre educación, sobre filosofía humanística, sobre la independencia de Latinoamérica. Yo estoy trabajando esos temas y también escribo sobre filosofía, pues. Y evidentemente yo tuve que haber pasado por un filtro y a mí me citan en APA y estamos trabajando ya con APA 7. Recuerdo cuando yo dictaba desde APA 4, 5, 6, 7 y bueno, es necesario conocer todas estas reglas para que nuestro trabajo que plasme, que materialice, concretice nuestra investigación científica sea divulgado. Porque una característica esencial de la ciencia, como vimos, es que se divulga. La ciencia es un patrimonio de la humanidad y por lo tanto debe de llegar a todos. No existe, por ende, ciencias ocultas. Es una total contradicción decir ciencias ocultas, es imposible eso, porque toda ciencia es pública. Toda ciencia, todo conocimiento científico es divulgado, publicado en los repositorios de institutos, escuelas, universidades de todo el planeta para que pueda ser citado y sirva de aval para futuras investigaciones sobre esos temas en específico.
También mencionamos que esto es importante porque la ciencia es perfectible, el conocimiento científico es discutible y puede ser refutado. Como decía el filósofo Karl Popper, el conocimiento científico es válido en la medida que pueda ser falsable. Podemos tener una teoría que a la larga es una hipótesis que ha recibido muchísimas refutaciones hasta que con un fuerte grado de carga empírica y de alcance explicativo, esa hipótesis se convierte en una teoría aceptada. Pero podrán surgir nuevas teorías que terminen debilitándola y la reemplacen. Por eso concluimos la sesión número 1, porque esta es la sesión número 2, de que el conocimiento científico no puede ser dogmático. Todas las investigaciones que ustedes hacen y las publiquen y que figuren como artículos en revistas o estén en los repositorios de universidades o escuelas, evidentemente servirán para un contexto, que es este siglo. Posiblemente puedan ser citados sus trabajos hasta 10 años, hasta que en ese lapso, aproximadamente, en el 2035, surjan trabajos que superen lo que tú hayas hecho. O, en su defecto, continuarlo. Porque eso también permite que entendamos que el conocimiento científico es un constante flujo y un gran continuo. Por lo tanto, no es estático. Es como cualquier empresa cultural, un conocimiento totalmente dinámico que responde a las mismas necesidades de la humanidad. Entonces, el conocimiento científico puede ir mejorándose y surgirán nuevas necesidades en la humanidad que necesitarán de este conocimiento para llevarlo a la técnica y solucionar nuevas inquietudes y nuevos problemas. Una de las inquietudes actuales es terminar con el cáncer y con el virus, o con cualquier tipo de virus, mejorar una calidad de vida y poder ampliar las viviendas y los hábitats para los seres humanos. Estaba viendo que se planea hacer una ciudad debajo del mar en Japón porque no tienen espacio. Y gracias a los conocimientos de física y ciencia van a hacer una ciudad debajo del mar. Entonces, todo el conocimiento científico debe de servir para solucionar problemas o resolver necesidades de urgencia. Tal vez descubramos otros planetas habitables y así que necesitamos estudiar la gravedad de esos planetas para poblarlos. Entonces, con la eclosión de la robótica, tal vez los robots puedan hacer muchas actividades humanas o la IA pueda ser una herramienta muy poderosa, pero surgirán nuevas necesidades que necesitarán del conocimiento científico en cualquier ámbito. Yo di ejemplos de necesidades de docentes, di ejemplos de necesidades de administradores de empresas, de ingenieros, de biólogos, de psicólogos, de tantos investigadores y de docentes o cualquier profesional que está tratando de hacer una tesis, necesita evidentemente tener creatividad y reconocer cuáles son los problemas de urgencia en su entorno, en su contexto, en la actualidad. En estos últimos 10 años hay una fuerte eclosión de las neurociencias. Las neurociencias o las ciencias cognitivas, de la mano de la IA, están dando luz a nuevas investigaciones. Y esto es sumamente importante que nosotros tengamos claro, porque eso va a repercutir sobre cualquier área técnica o científica. Los diseñadores, por ejemplo, que podrían ser considerados técnicos o podrían ser considerados dentro de una área de disciplinas aplicativas, en algunos países siguen utilizando el título de carreras de ciencias aplicadas o carreras técnicas. Y se pide que sigan haciendo, a pesar de tener menos años de estudio, que bien pueden ser 3, 4 a 5 años, porque los abogados estudian hasta 6 y los médicos 10 años, los ingenieros 5, los administradores ya estudian 5 años y los docentes 5, porque
de la década de los 70, muchas universidades, los profesores o los maestros estudiaban 3 años nada más. No solo es un incremento del conocimiento, sino también que responde a mayores necesidades que necesiten creatividad e investigadores que cuenten con las herramientas y los conocimientos necesarios para proporcionarle a todos investigaciones competentes. Así es como estoy tratando de enfocar el curso lo más actualizado posible. Entonces hoy vamos a ver en la segunda sesión, porque hoy nos toca la segunda, ¿no?, sesión sobre metodología de la investigación y planteamiento de una tesis que intentaría aterrizar este trabajo, ¿no?, nuestros trabajos de investigación. Vamos a ver en esta sesión justamente los tipos de investigación científica, porque los saberes previos con respecto a la ciencia y por qué se trabaja de esa manera en la actualidad fueron abordados el día martes, ¿no?, en esta semana. Hoy voy a hablar de los tipos de investigación científica, porque ya hablé de los tipos de ciencia. Hoy por hoy, no hay un consenso por unanimidad de cuál sería el mejor tipo de investigación que me resultara a mí. Otros consideran que depende del objeto de investigación. Unos consideran que no hay tipos de investigación, pues solo hay una sola. Lo que pasa es que se enfoca de diferentes maneras. Voy a poner un ejemplo. Un paciente está con fiebre, ¿cierto? Está muy caliente, la temperatura le ha subido, y yo quiero saber si efectivamente tiene fiebre o solo es una leve calentura, porque veo que está delirando, ¿no? Entonces yo tengo 2 instrumentos para medir. Puedo utilizar un termómetro, lo pongo en la axila o debajo de la lengua, o simplemente toco con mi mano su frente. En el primer caso, yo voy a decir, bueno, tiene 38,5 de fiebre. Ok, excelente. Numéricamente he dado que hay una elevación de la temperatura, he dado 38,5. Un número es medido cuantitativamente, numéricamente. Pero si no uso el termómetro o no lo tengo o no deseo y solamente coloco la mano en la frente de este paciente y digo, uy, me ha quemado la mano, tiene fiebre. Tiene fiebre. En el primer caso di una apreciación cuantitativa y en el segundo caso di una apreciación cualitativa. Voy a dar otro ejemplo. No soy un médico, sino que soy un administrador de empresas, soy un gestor de negocios, soy un economista y soy un publicista y sigo todas estas carreras que desean comprender, entender la conducta humana para venderles un producto. Entonces, lo primero que hago es utilizar las redes sociales para poder averiguar, para poder saber cuánto tendría yo que invertir en un perfume que quiero vender. Entonces voy a hacer una investigación de campo. Voy a contratar a un actor de cine famoso, no sé, vamos a invitar a Johnny Depp, por ejemplo, y que promocione nuestro perfume. Entonces, haz un video, por favor, y lo voy a pasar en las redes sociales, por Facebook, y quiero ver el resultado, el impacto que tiene la publicidad de ese perfume. Y luego veo que yo he hecho esta publicidad en un país que tiene aproximadamente 7 millones de habitantes. Y esto lo han visto todos y solamente 1 millón de personas han dado like al video. Oye, ¿qué tal impacto? Porque de 7 millones, 1 millón ha dado like, es una muy buena información que a mí me conviene porque hay una gran acogida. Pero luego veo que hay 2 millones de comentarios que sobrepasan la medida que decía 1 millón. Veo 2 millones. Y en los comentarios están repartidos a favor y en contra. Veo los comentarios de gente que menciona que el perfume es muy bueno y es agradable y es muy elegante y qué bueno que lo use Johnny Depp.
Y otro grupo de personas empiezan a escribir que es un perfume horrible, que lo probaron y que no porque yo ponga algo famoso quiere decir que sea bueno, es un perfume de baja calidad, que ya lo han probado. Hay gente que muestra que está a favor y en contra y yo leo los comentarios. Y en los dos casos son dos maneras de abordar una investigación y las dos informaciones son pertinentes e importantes. Una es numérica y otra es con palabras. Una ha intentado contar, por eso es cuantificar una cantidad de gente que le gusta. Y otra ha intentado cualificar o comprender los juicios de valor de estas personas. Entonces, si yo deseo solo hacer una investigación cuantitativa, solo me interesa las cifras, los números. Si yo deseo hacer una investigación cualitativa, solo me voy a los comentarios. Pero si yo la quiero hacer mixta, necesito los dos. Así en la actualidad se está trabajando la investigación científica y los proyectos de investigación. Cuantitativa, cualitativa o mixta. Así ustedes van a ver por doquier todas las tesis que se hacen en Latinoamérica a partir de esos enfoques. Pero antes de eso, la investigación científica se entendía de una sola manera y que era necesario que todo investigador experimentara. Si no había experimento, no había conocimiento científico. Durante mucho tiempo se pensaba así. Pero luego se dio cuenta de que hay una gran data humana, social, que no puede ser medible, que son justamente las emociones, las experiencias. Cuando nosotros conversamos con las personas, ellos también nos dan un punto de vista. Hay una subjetividad que no puede ser medida o cuantificable en cifras. Entonces se dio una apertura a investigar las vivencias y la subjetividad y no podía ser experimentable eso. Solamente se trataba de buscar textos o conversar, indagar en las personas para obtener esta información vivencial. Entonces, lo que trato de decir es que durante mucho tiempo no se dio una consideración a la investigación cualitativa. Esto es reciente. Hay, por así decirlo, una reciente eclosión de la investigación cualitativa en las universidades, institutos latinoamericanos. Desde México hasta Uruguay hay trabajos de investigación cualitativas. Bueno, evidentemente, como les estoy proyectando, es experimental porque hay algo importante que hay que descubrir en una investigación. Se trata de manipular el factor de interés, observar las reacciones y registrar los resultados. Este tipo de investigación establece relaciones de causa y efecto. ¿Qué es lo que pasa? Hay algo que tienen que descubrir los científicos y cualquier investigador para que podamos lograr un conocimiento científico, y esto hay que entenderlo muy bien. Y es la regularidad de los acontecimientos, la regularidad de la naturaleza, que los hechos que nosotros investigamos sean repetibles. No es posible un hecho aislado y repetible. Eso podría llamarse milagro. O eso podría llamarse hecho sobrenatural, porque lo natural es repetible, tiene una regularidad, como los días. Yo veo una regularidad en la naturaleza y es que el sol lo veo que sale y se pone en el mar. Yo estoy viendo que el sol me da día, se oculta porque la tierra gira y aparece la noche. Con seguridad yo sabré que habrá día mañana. Mañana otro día, mañana otro día. Eso pasa con regularidad. Si yo quiero tratar de entender por qué el agua hierve, entonces yo tengo que medir en qué momento va a hervir el agua. ¿En qué grado? ¿Cuánto de calor tengo que dar para que hierva el agua? Y una vez que lo he obtenido, tengo que volver a repetir eso
y si se cumple, haré N veces la misma prueba hasta dar por sentado que esto ocurre en todas partes. Pero empiezo a ver que la naturaleza es como una especie de tablero con juegos, con las piezas de ajedrez, y en la naturaleza lo patea y todo lo que creíamos se rompe. Porque puede ser que el agua hierva a otra medida en la altura. Puede ser, y hemos dado cuenta de esto, de que hay países en el mundo que tienen 6 meses día y 6 meses noche por su ubicación. Yo les invito a que me escriban en el chat cuál es el país o cuál es el lugar del planeta Tierra que tiene la mitad del año día y la mitad del año noche. Y es por su posición con respecto al Sol. A ver si logran encontrar eso. Entonces eso de alguna manera ha roto la regularidad. Nosotros tenemos que ser conscientes de eso, de que podemos explicar los fenómenos en la medida que se repitan en ciertos contextos o en cierto sistema equilibrado, pero eso no garantiza que sea eterno. Yo tengo que descubrir cuáles son las condiciones para que se dé esa regularidad. Eso es lo que hace el científico. El científico no manipula la naturaleza por puro antojo. Él ya entendió primero cómo funciona la naturaleza y recién va a intentar manipularla. Entonces las explicaciones científicas responden a esas regularidades. ¿Por qué tenemos días? Porque la Tierra gira alrededor del Sol siempre. Pero en algún momento el Sol se apagará, se convertirá en un agujero negro y se tragará la Tierra y ya no habrá más días. Entonces uno puede pensar que estas regularidades no son eternas, sino que están bajo condiciones. Eso es lo que nosotros llamamos regularidad de la naturaleza. Y gracias a ello podemos hacer explicaciones. Entendido esto, el problema se da con los seres humanos. Los seres humanos tenemos regularidades biológicas, pero en el plano psíquico es más complejo de lo que podemos pensar. Pueden describir nuestra conducta por simplemente nuestros hábitos, nuestra educación. Es decir, explicamos la conducta humana no solo desde un factor genético biológico. Los seres humanos tenemos dos procesadores de información, el genoma y el cerebro. El genoma es un procesador que permite mostrar nuestra naturaleza y dura mucho tiempo. En cambio, el cerebro procesa una información que está en nuestros hábitos, nuestra manera de hablar, nuestra cultura, pero se pierde, no dura mucho tiempo, por eso existe el olvido. Pero desde que yo nazco y hasta que yo muera, mis ojos tendrán el mismo color. Y esa información la sé por mi genoma. Pero si hace 20 años leí un libro y tengo 60 años y no me acuerdo las páginas de ese libro, es una información que no se retiene mucho tiempo. Eso es importante entender en el ser humano. Entonces, las ciencias sociales, cuando quieren explicar la natura, lo hacen desde el genoma. Y cuando quieren explicar la cultura, lo hacen desde el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestra naturaleza humana es muy cambiante por muchísimos factores. Y nuestros hábitos pueden responder al sistema inmunológico y endocrino que tengamos, y hay una regularidad que explicaremos, pero los hábitos pueden cambiar. Bien, ahí está muy bien, ya se está dando cuenta que en la Antártida pasa eso, ¿no? Entonces, uno podría decir, todos los bolivianos les gusta comer arroz. A todos los bolivianos les gusta
la democracia. A todos los bolivianos les gusta el fútbol. Entonces, muy bien, como yo quiero ser candidato a la presidencia, voy a venderles arroz, voy a venderles fútbol y voy a mostrar siempre que soy un demócrata, porque esa es la información que me han dado, ¿no? Me lanzo y pierdo. Y otro candidato dijo, yo no voy a ser tan demócrata, yo voy a ser mano dura. Porque si no me hacen caso, yo me encargo de ellos. Es más, voy a acabar con la corrupción, porque estamos cansados del arroz. Yo les voy a dar de comer fruta. Y olvídense del fútbol, voy a Tres Básquet como deporte nacional. Y la gente votó por él y ganó. Entonces los estadistas, los sociólogos, los economistas se rompen la cabeza pensando que hay una regularidad en las personas y pueden explicar la conducta y esta repentinamente puede cambiar. Por eso los profesores cuando investigan, saben que la investigación que le hacen en los colegios que han hecho, que bien puede ser cuantitativa o cualitativa, responde a una hipótesis, a un cierto contexto, que no va a explicar una conducta que será siempre fijada. Solamente estamos viendo cómo responden a ciertas circunstancias y esto puede variar. Pero lo que nos importa, por ejemplo, como profesores que queremos hacer una tesis, es cómo el método y la estrategia que queremos proponer o que se ha estado aplicando tiene ciertas fallas y puede modificar ciertas conductas momentáneamente o para nuestro beneficio. Un tipo de evaluación, un tipo de motivación, una estrategia grupal, un ABP, etc. Entonces, en una tesis no podríamos decir nunca que esta investigación ya solucionó, encontró la pepita de oro y funcionará eternamente. Pero tampoco quiere decir que las investigaciones que hagamos son débiles y funcionarán un tiempo y Mendoza las superará y no sirven. No, como hemos explicado, es un continuo que necesitan apoyarse de lo que se hizo anteriormente para continuar. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que lo que necesitamos es solucionar un problema, proponer una investigación que resulte, que influya, que tenga un gran impacto hasta donde se pueda. El consenso y el impacto, la eficacia de lo que propongamos se evidenciarán con el uso, por su contribución, y luego podrá ser mejorable o continuable. Por eso estamos diciendo, como ven en la pizarra, que es aplicable. La investigación puede ser también aplicada porque busca solucionar un problema en concreto. La sesión anterior hablamos, por ejemplo, de una tesis que estoy asesorando sobre disciplina. Una profesora estaba muy preocupada por la estrategia de disciplina y había diseñado un programa de ubicación de las carpetas. Algunos consideraban que les hicieran circular y otras querían distribuir las carpetas de otra manera. Querían distribuir las carpetas de una manera estratégica, de tal manera que los alumnos más indisciplinados estuvieran en una posición que les permita participar y al mismo tiempo observarlos. Les estaba dando roles a los alumnos más indisciplinados, pero dependía mucho de la posición. Y cada semana ellos rotaban solamente y los convertía en ejes en el salón. Entonces, esta estrategia que ella estaba proponiendo en su tesis, que es muy interesante, la estamos asesorando y estamos trabajando en esa tesis, que ella quiere sustentar para ser licenciada en educación. Ya está muy bien, está trabajando, haciendo su trabajo. Sabe que esta tesis está proponiendo porque es una carrera aplicada. Por eso, como vimos la clase pasada, es importante cómo tú comprendas tu ciencia para saber qué quieres lograr con ella. Si para ti la pedagogía es una ciencia social aplicada, tienes que contribuir a la sociedad de tu país con la aplicación de una estrategia o un plan de acción eficaz en ese colegio. Así plantearíamos las tesis de pedagogía, ¿de acuerdo? Bueno, se habla también de una investigación básica, porque también es conocida la investigación fundamental pura. Se basa en un TMP para crear nuevas leyes, que es lo que hacen justamente lo que se dedican a la matemática pura,
o a la física, ¿no? Temas actuales que ustedes conocerán como la física cuántica, los teoremas o toda la teoría de cuerdas, que son cuestiones físicas muy complicadas, muy complejas, sumamente abstractas, sumamente teóricas, pero en el Instituto Massachusetts, ¿no? En el MIT, en la Universidad de Harvard, hacen estas tesis también. Es sumamente importante. También son aceptadas y validadas las tesis documentales. Se obtiene información a partir de material existente y se selecciona la más adecuada para el estudio. Bueno, también hay tesis en humanidades. Y esas tesis van a tener un rigor científico en la medida de que esos métodos se lo proporcionen. Entonces, ampliamos la idea de ciencia y podríamos decir que cualquier persona puede utilizar un método científico o un método validado que tenga el rigor de la ciencia para que sea confiable su enseñanza o su investigación. Te voy a dar un ejemplo. Vamos a imaginar que yo soy artista y soy un profesor de música. Y yo propongo una metodología para enseñar mejor música, con una serie de pasos, una estrategia, y yo la quiero presentar. Se la presento a pedagogos para que me asesoren o a psicólogos que han estudiado el aprendizaje, validan mi investigación y este método yo lo voy a proponer y yo defiendo la idea de que tiene el mismo rigor de la ciencia. Y yo no soy científico, soy músico, podría decir, ¿no? Yo soy un artista de una escuela de arte, pero uso el método científico porque yo necesito que este conocimiento tenga efectividad y confiabilidad. Vamos a imaginar que yo soy un nutricionista y yo voy a dar un método para adelgazar sin hacerte daño. ¿Y qué tengo que decir? Que me voy a avalar con documentos científicos y con la validación y aprobación de doctores que han visto mi trabajo. Porque si yo voy a vender productos o voy a hacer voy a proponer una estrategia para bajar de peso de manera efectiva, yo soy nutricionista y quiero demostrar que esta investigación que estoy haciendo tiene un rigor científico. Entonces se está ampliando la noción de investigación científica, no solo para los científicos, sino también que los artistas, los técnicos y cualquier persona que desee enseñar algo, lo haga con un método que tenga un rigor y un respaldo de la ciencia. Entonces, no solo se trata de juntar libros, sino también qué tipo de método utilizamos para manejar la información de los libros. Y por eso la investigación cualitativa es importante porque tiene una forma llamada documental. Bueno, también hay investigaciones evaluativas que identifican el propósito de un estudio y se evalúan los recursos utilizados para conseguir los resultados esperados. Por ejemplo, si yo quiero hacer una investigación a corto plazo o a largo plazo, algunos pueden llamar investigación transversal o longitudinal. Puedo hacer una investigación que dure 10 años. Puedo hacer una investigación que dure 20 años. Por ejemplo, una investigación muy interesante es el incremento de madres solteras en los países de Sudamérica. Es decir, desde el 2000 al 2010 hubo un incremento de adolescentes embarazadas. Y ahora del 2000 al 2020, al 2025 hay un incremento de divorcios y de madres solteras. Entonces yo quiero saber por qué. Hago una investigación longitudinal, la he hecho durante 20 años, donde hay muchos factores y yo lanzo mi hipótesis. Y eso puede ser útil para los institutos de estadística de cada país. Cada país puede tener un instituto de investigación estadística, el Perú, por ejemplo, lo tiene, el INEI, ¿no? El Instituto Nacional de Estudios Estadísticos, y ahí justamente arrojan investigaciones de 10 a 20 años sobre el incremento de la pobreza extrema, sobre el incremento de familias disfuncionales, de madres solteras, sobre el incremento de drogadictos, sobre el incremento de la adicción y dependencia a los celulares, sobre el incremento de la joroba de las personas por el uso de la computadora y los celulares. ¿Por qué ahora somos una sociedad más jorobada? Ya nos han medido la joroba todos. Tenemos una inclinación
que no se ha visto hace 20 años, porque estamos todo el día con el celular. Son investigaciones que se hacen de manera evaluativa en muchos años para llegar a conclusiones y tomar, esta información se brinda a los ministerios, ¿no?, de cada país para que ellos tomen una medida correctiva si es necesario, de repente en la educación o en la divulgación de información en los medios competentes para poder concientizar y de hacer reflexionar a los ciudadanos sobre qué está pasando con sus vidas, ¿no? Y promover, ¿no es cierto?, programas, ayudas de ONGs a un problema que se ha investigado de manera evaluativa. Bueno, también tenemos una investigación seccional, ¿no es cierto?, donde se recolecta información cualitativa de una muestra de estudio específica. Lo seccional es muy parecido a lo que vamos a ver la próxima semana, a lo que responde en la medida de lo posible, ser más específico a las llamadas investigaciones fenomenológicas. Es decir, hay casos raros en la sociedad que merecen una investigación única. De repente encontramos a un niño índigo, a un niño de repente autista que tiene una inteligencia de cálculo matemático impresionante y es único en Latinoamérica. Entonces es necesario interrogarlo y entender cómo funciona su cerebro, cómo calcula de una manera más rápida que la de otros. Cuando hay casos excepcionales, se hacen investigaciones seccionales. Bueno, y evidentemente toda investigación es motivacional, porque se explica por qué los consumidores tienen un determinado comportamiento y se conocen sus necesidades. Las motivaciones responden a los intereses de las personas. Nosotros investigamos directamente, si vamos a hacer investigación social, ¿cuáles son los intereses y motivaciones? Por ejemplo, si vamos a investigar la violencia doméstica o la violencia en los hogares, ¿cuál es la motivación de los agresores? Que bien puede ser el hombre o bien puede ser la mujer. El padre que golpea a los niños o la madre que golpea a los niños, o el padre que golpea a la madre o la madre que golpea al padre. Entonces vamos a investigar cuál es la motivación de ellos. Soy un psicólogo clínico y yo voy a presentar una tesis sobre la violencia familiar, pero bajo ciertas circunstancias. Yo estoy estudiando los celos obsesivos, la obsesión, para determinar, hacer un filtro entre psicópatas y obsesivos. Lo que pasa es que los psicópatas pueden estar entre nosotros y nosotros no sabemos que son psicópatas, porque el psicópata tiene un grado de inteligencia y de narcisismo muy peculiar. Un grado de disfrute de hacer el daño ajeno. Entonces los psicópatas son estudiados y yo como psicólogo quiero establecer el filtro entre un psicópata de un obsesivo compulsivo dependiente. Entonces de repente el esposo que golpea a la esposa no puede ser un psicópata o puede ser simplemente un episodio de traumas, de celos o la misma coyuntura social lo ha llevado a esto. Ve que la mujer ahora es más liberal y siente mayor represión sobre ella. Yo tengo que saber la causa de la violencia doméstica y yo estoy viendo que el quick móvil, el móvil de son los celos. Entonces voy a hacer una investigación cualitativa en la que yo interrogue a estas madres, a estas mujeres que han recibido golpes en sus hogares, maltrato físico y psicológico. Y según la descripción que me dan, siempre están revisando el celular de la esposa. Oye, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Bueno, que es un obsesivo compulsivo, no le gusta que tenga amigos, que salga con mis amigas, pero ¿tú qué haces para darle celos? Nada, que tengo muchos amigos y me ponen corazones. Se ha normalizado la manera en cómo nos relacionamos en el chat. Y al no soportar los celos empezaron los maltratos. Entonces yo me he enfocado en una causa. Los celos a raíz de las redes sociales que motivan la violencia doméstica. Una causa y un efecto. Y hago una tesis que investigue cómo se desatan estos episodios de violencia a raíz de los celos
y hago toda una teoría sobre los celos desde el punto de vista del obsesivo compulsivo dependiente. Entonces puedo ver teorías sobre los traumas. Entonces puede ser una investigación documental, necesito textos, pero al mismo tiempo es cualitativa porque tengo que ver, tengo que entrevistar y saber las razones de esto. Los psicólogos, hacen muchísimas tesis sobre estos temas. Parcialmente hay departamentos y el ministerio, por ejemplo, está muy preocupado por el consumo de drogas, cómo se ha elevado el consumo de cocaína justamente en alcohólicos. Siempre se ha visto que hay una tasa elevada entre consumidores de cocaína que justamente primero fueron alcohólicos. Es decir, primero empezaron como alcohólicos y luego consumieron cocaína. Y hay una relación, ¿es cierto? Que es lo que se está tratando de investigar. Entonces los psicólogos también trabajan eso. A los psicólogos también les interesa, dependiendo de su área, que bien puede ser psicología educacional, psicología clínica, bien puede ser psicología forense, psicología corporativa, la psicología de un consumidor, ¿no es cierto? Todas esas investigaciones responden a diferentes necesidades y diferentes enfoques, ¿de acuerdo? Muy bien. Acá ustedes pueden ver unos jóvenes que están escribiendo, otros pueden utilizar sus celulares para recopilar toda esa información. Entonces tienen que escribirla sin alterar nada porque es importante según la investigación. Ellos podrían ser profesores, bien podrían ser administradores, psicólogos, han ido a una provincia, a una ciudad y están buscando información sobre consumidores o posibles víctimas, etcétera. Va a depender justamente del objetivo de investigación. Bien, se ha clasificado, como dije hace un momento, la investigación científica en la actualidad por el enfoque. Aquí en Latinoamérica se usa mucho el libro de Hernández Sampieri, que ha clasificado de esta manera, no es muy vigente porque lo usan en muchos otros, están proponiendo otra clasificación, pero es por lo menos la más convencional, ¿no? De que hay una investigación cuantitativa, cualitativa y mixta. Los enfoques de investigación científica son las estrategias, técnicas y herramientas que se utilizan para estudiar un tema y analizar los datos obtenidos. Los enfoques principales de investigación científica son los mencionados. Muy bien, como hice los ejemplos al inicio, vamos a detallar estos tipos de investigación científica para que uno tenga una idea de cómo quiere plantear una investigación. Ustedes en el chat me pueden escribir, si desean, qué carrera ustedes estudian y qué tema te gustaría investigar. Y yo apenas lo lea, te voy a decir cómo ese tema se puede investigar cuantitativa, cualitativa o mixtamente. ¿Ya? Pueden escribirlo en el chat. Tengo 36 participantes ahora y explico mientras ustedes por el chat lo hacen. Se basa en números estadísticos. Entonces, hay pruebas y test que se hacen con programas como el Atlas T o el Excel para poder comprobar ese grado de causa y efecto a partir de toda la información que hemos obtenido. Entonces, si tú ves necesario que hay una causa y un efecto y quieres establecer si esa relación se repite donde tú estás investigando, puedes hacerla cuantitativamente. Si tú puedes dar fe de que esa situación se repite, puedes hacer, repito, cuantitativamente tu investigación. Seas ingeniero, seas administrador, seas psicóloga, ¿no? Por ejemplo, acá me están escribiendo, ya están estudiando maestría, ¿no? En psicología educativa y les interesa la motivación a la lectura en estudiantes de quinto año en secundaria. Muy bien. Entonces, si es psicología educativa, entonces, si tú quieres saber si les interesa o no les interesa, tienes que hacer un trabajo de cualitativo preguntándoles por qué no les gusta la lectura.
Si tú ves que los textos son aburridos para ellos porque el imperio de la imagen es superior, prefieren leer cómics o prefieren ver películas y resúmenes a leer, entonces tú puedes dar cuenta de que es necesario que tu investigación aliente a los docentes a que trabajen las imágenes con el texto y que hagan trabajos de semiótica dialógica, donde los signos, al ver las imágenes, hagamos diálogos viendo esas imágenes y luego se escriban, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo una imagen de un mendigo, ¿no? Levantando la mano y pasa una pareja de millonarios que lo miran de frente y se burlan de él, con esa imagen quiero humanizar a los alumnos. Y digo, antes de leer esta historia, quiero que ustedes vean esa imagen. Y una vez que la están viendo, ¿qué conclusiones sacan? ¿Te parece correcto que esa familia ni siquiera lo vean y encima se ríen de esa persona que está en la indigencia? Los chicos van a participar, van a decir sus ideas. Ahora que ya he despertado sus saberes previos, pasamos a la lectura, que es breve. Primero una síntesis. Una vez que he leído la síntesis, pasamos al párrafo. Entonces, si hay que motivar, yo quiero saber por qué no leen. Entonces, podrías hacer una investigación cualitativa entrevistando a ellos para saber la razón. Si se aburren o no hay concentración. O una investigación cuantitativa donde saber la gran cantidad de déficits de comprensión lectora que hay, ¿no? Yo voy, por ejemplo, hablaba de educación, talleres para mejorar interés en los estudios, ¿no? En estudios sobre deporte, me imagino, en educación física. Muy bien. Eso también tú tendrías que investigar, como lo mismo que elige a tu compañera, sus necesidades y por qué les gusta o no les gusta. Ahí está lo cualitativo, entrevistando. O cuáles son sus reales intereses deportivos, ¿no? Maris Pasache es la calidad de servicio y satisfacción al cliente. Muy bien. Y como ustedes se dan cuenta, tú puedes hacer la investigación cualitativa cuando te interesa mucho las motivaciones y necesidades del estudiante o el cliente. Por eso son importantes las investigaciones cualitativas. Y son cuantitativas cuando tú estás convencido de que algo se repite o hay una relación que siempre se da. Por ejemplo, tú lanzas la siguiente hipótesis porque crees que hay una causa y hay un efecto. Yo como investigador, que voy a hacer una tesis, estoy convencido, lanzo la siguiente hipótesis de que no leen, no les interesa la educación física o van al restaurante solamente cuando las cosas son fáciles. Es decir, no me conviene que sea barato y feo, me conviene que sea barato y bueno, pero también me conviene que sea barato, pero yo no invierta mucho. Entonces, si va a ser caro, que tenga buena presentación. Entonces, yo estoy convencido de eso. Y hago una investigación cuantitativa en la que veo tendencias. Porque estoy convencido, lanzo la hipótesis porque no lo sé, porque ya les expliqué que la conducta humana oscila. Tú afirmas la siguiente hipótesis, de que no quieren, lo que sea. Haces tus test, haces tus cuestionarios, haces los trabajos que vamos a ver la próxima semana, donde aplica las herramientas de recolección de datos para obtener la información y saca la estadística y veo que las cantidades confirman lo que yo decía. Les gusta el camino fácil porque prefieren la imagen a la lectura. Confirmo, solo les gusta el fútbol porque los otros deportes no están de moda. Confirmo, solamente van a un restaurante cuando es barato y tiene buena presentación en una buena zona. Entonces tú lanzas una hipótesis de causa-efecto y la confirmas siempre y cuando tú estás convencido de que esa situación que tú asumes se va a repetir. Por eso usas la cuantitativa. ¿De acuerdo? Roland, por ejemplo, nos dice una propuesta en implementación de sistema de gestión de seguridad según la ISO. Muy bien, en seguridad de ciudadanía. Muy bien, un sistema de gestión de seguridad. Si vas a hacer tanto cuantitativo y cualitativo, la seguridad puedes entrevistar a personas de la zona
y saber cómo se sienten, ¿no? Sobre eso. O sea, las entrevistas se estructuran para entender cuáles son las necesidades de las personas que necesitan estos sistemas de seguridad, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces al tener lo cuantitativo y lo mixto, ustedes se han dado cuenta que se pueden combinar los dos a conveniencia. Pero si tú consideras que es necesario demostrar una idea, una causa-efecto, solo la haces cuantitativa. Ahora, si no conoces lo que sienten las personas, porque es una propuesta nueva, te conviene hacerlo cualitativo. Para conocer, ¿no?, sus necesidades, los entrevistamos. Bueno, hablando de la investigación cuantitativa, vamos paso por paso subiendo a la cima de la montaña. Cuando nosotros hablamos de lo que vamos a medir, los conceptos que vamos a tratar en una investigación que mide, que enumera, que cuantifica, nosotros hablamos de variables. Y una variable justamente es una unidad. En una investigación son los elementos que miden y controlan para responder a preguntas de investigación. Son esenciales para comprender las relaciones de causa y efecto en los estudios en función de su relación causal. En independientes y dependientes, hablamos de variables dependientes e independientes. Primero diremos que una variable depende de la otra. Un ejemplo. Vamos a hablar de el insomnio o el estrés. Entonces, ¿cuántos días a la semana no duerme mi paciente o la persona que yo estoy investigando? Entonces yo veo que los primeros días de la semana, lunes, miércoles y viernes, que tienen más carga laboral y más estrés, duermen menos. Entonces, los días que duermen menos va a depender de la cantidad de horas de estrés, preocupación y trabajo que tienen. Una variable que puede ser 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, depende de la otra, que son la cantidad de horas. A mayor cantidad de horas de preocupación y de trabajo, aumentará la cantidad de horas de insomnio, de días de insomnio. Menos horas duermes porque tienes más horas de trabajo. Pero uno debería creer, ¿no? Oye, pero si yo trabajo más, voy a estar más cansado, voy a dormir más. Pero acá yo estoy investigando, ¿por qué no? Porque investigo el insomnio. Pues soy un psicólogo clínico y a mí me interesa ayudar a mis pacientes que tienen estos problemas de ansiedad y estrés. Entonces veo que una variable depende de la otra. Una variable podría ser, como estamos enumerando, ahí ustedes están viendo, puedo yo enumerar el sexo, 20 mujeres, 40 varones. Puedo enumerar la raza, por ejemplo, 20 personas trigueñas o 40 personas asiáticas. Puedo enumerar el tipo de población, puedo enumerar la accesibilidad a los servicios de salud. El 80% no tiene acceso a salud, el 20% sí tiene acceso a salud. Estoy numerando, estoy dando cifras. Las variables indican números, el número de hijos, ¿no? Tengo 4 hijos, 3 hijos, 2 hijos, hijastros, etc. El peso, esta población ha aumentado la obesidad. Voy a medir el aumento de obesidad en proporción a la diabetes, en proporción al consumo de azúcar, porque yo soy nutricionista, soy doctor y estoy haciendo un trabajo de campo importante sobre el consumo de azúcar y gaseosa. Entonces tengo que tener una variable con tablas estadísticas, así es John Wayne, tengo que saber, evidentemente, darme cuenta de los pesos y esa variabilidad que se da. Una persona promedio, imagínate que pese 89 kilos, casi 90 kilos. Una persona que pese 90 kilos. Yo lo veo, o eres físico-culturista o tienes sobrepeso. Bueno, la talla también es importante.
ver cómo ha aumentado la joroba que les estaba diciendo. Es un estudio que me ha llegado, que me parece sumamente interesante, la cantidad de joroba que se ha dado en estos 20 años. Incluso hay un libro que hizo Gary Oldman, si no me equivoco, su nombre es este neurocientífico, que hablaba del cerebro digital. Lean ese libro, que lo recomiendo. Gary Small, que él hablaba que el cerebro iba a evolucionar y que cuando el cerebro, nuestro cuello se haga más jorobado, el cerebro iba a cambiar también. Entonces, el cerebro ya está cambiando porque nosotros, al tener muchas ventanas abiertas, vemos el celular, conversamos con la mamá, con el papá, con tu esposa, tu esposo, tu cerebro ya no se concentra en una sola cosa. Desde niños, que están los niños con el celular, se acostumbran a atender 5 cosas al mismo tiempo. Y el cerebro va a cambiar en el futuro por eso. Esa es la tesis de Gary Small en el cerebro digital. Una obra que yo te la recomiendo. Muy bien. Entonces, las variables me van a indicar justamente estas cifras que pueden oscilar, por eso se llaman variables, pueden cambiar, pueden modificarse, son susceptibles a otras que las afectan. Eso nosotros trabajamos en la investigación cuantitativa, hablamos de variables. Bueno, ahí también se habla de variables discretas y continuas, discretas como el número de hijos, porque nadie puede tener n hijos, ¿no? Y continuas como el nivel de hemoglobina, que sí puede tener un límite, ¿no? Otros pueden. Se trata simplemente de distinguir el límite, ¿no? El límite. No puede ser, un ser humano no puede tener tanta hemoglobina, si no moriría. También una persona puede tener tanta cantidad de hijos si lo puede medir, pero hay un límite, que eso permite que nosotros distingamos cuando una variable es discreta por el límite y una que es continua porque puede seguir aumentándose progresivamente sin ningún problema. Simplemente esa es la diferencia en ese tipo de variables. Y eso también es importante para tener un criterio al momento en que nosotros planteamos la investigación, ¿no? Porque eso lo vamos a ver después, el planteamiento y la formulación de la tesis, luego de que hayamos detectado nuestras variables, una vez que las hayamos presentado y entendamos la influencia y la naturaleza de estas, ya podemos plantear el problema de investigación. ¿No es cierto? Toda tesis, como vamos a ver más adelante en la otra sesión, hay que plantear un problema, hay que plantear objetivos, y si es una investigación cuantitativa, deben de figurar ahí, en el título de la tesis, en el título de tu planteamiento, de tu problema y objetivo de investigación, deben de figurar las variables. Muy bien. Acá, por ejemplo, unas señoritas están haciendo un test, una serie de preguntas, ¿no? ¿Usted tiene hijos? Sí. ¿Cuántos tiene? 2, y marca, muy bien. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 30, muy bien, excelente, marcando, porque está haciendo, como vamos a ver la clase siguiente, la sesión siguiente, esos instrumentos de recolección de datos. Los instrumentos que se usan en la investigación cuantitativa y los instrumentos que se usan en la investigación cualitativa. En este caso, en el otro imagen, yo le presenté una entrevista que es para lo cualitativo. Acá, si fuera una encuesta o un test, ¿no? De repente, si es un censo o una investigación, evidentemente ella va a marcar y seguirá encuestando, haciéndole los cuestionarios a 20 jóvenes, tal vez en la calle, en un distrito, y llegará a la conclusión de que 20 personas o 20 estudiantes de una universidad, por ejemplo, ¿no? Han sido encuestados y responden a que el 30% de los estudiantes son padres de familia y el otro porcentaje todavía son novios o conviven con sus parejas. Entonces, se puede ver que en las sociedades hay una urgencia de tener ya lazos con tu pareja durante los estudios para que ya consoliden, ¿no?, una relación más sólida, y al momento de que ya tengan sus carreras, lleguen los hijos y en ese tiempo han estado juntos. Por eso para algunos es recomendable tener parejas durante la universidad, pero para otros no, porque cuando se dan los embarazos, unos truncan sus carreras porque tienen que trabajar para atender a los hijos, a no ser que papá y mamá te mantengan, ya nomás, no hay problema, ¿no?
Porque ahora antes había nana o ama de casa, ahora es la suegra, ¿no? Entonces, imagínate. Entonces, están haciendo una investigación de por qué aumenta la densidad, ¿no? La densidad, población, y por qué hay desconocimiento de los métodos contraceptivos, o en otro caso, la investigación ha dado luz de que lo hacen para asegurar, porque sí cuentan con la ayuda de los padres para estudiar y tener un hijo. Pero eso es contraproducente porque si no has logrado satisfacer lazos reales de respeto y de amor, esa pareja terminan separándose y una nueva familia, no, cada uno por su lado, ¿no? Muy bien, ya tengo mi nueva esposa, mi nuevo compromiso, ven a buscar a la bebé, o sea, eso ha aumentado y eso ha sido motivo de investigación, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Antes eran las sociedades más conservadoras y veías una foto en la sala de papá, mamá casándose con los hijos. Ahora ya no existe eso. Entonces, eso de que papá y mamá juntos hasta la tumba era solamente de nuestros abuelitos. Ahora tú puedes tener tranquilamente 4 hijos de 4 mujeres diferentes, o una mujer puede tener 5 hijos de 5 padres diferentes y se ha normalizado. Entonces eso responde a muchas cosas que también se investigan. Entonces, si yo soy administrador, si soy sociólogo, soy economista, soy psicólogo, soy docente, todas estas investigaciones que me dan estos datos me sirven. Son sumamente importantes. Bueno, continuamos. Vemos acá, ¿no? Tipos de variables cuantitativas. Ya hemos mencionado que hay variables discretas y hay variables continuas, ¿no? Se representan con números enteros, otras con números reales. Hablé de algunos ejemplos, ¿no? El número de hijos, el número de empleados, número de fallas, pero las que son continuas se miden con instrumentos específicos que tienen un número prolongado de valores, pues, ¿no? Porque también los textos lo dicen matemáticamente hablando, pero también hay que ser un poquito coherente porque nadie puede pesar infinitos gramos, pues, ¿no? Sino que matemáticamente se dice así. Puede aumentar progresivamente. Entonces, el peso puede aumentar, pero uno no puede tener cada día un hijo, pues no, una mujer cada 9 meses tiene un hijo. Entonces, en promedio, ¿cuántos hijos podría tener una mujer? Una mujer podría tener 12 hijos, pero no se ven casos de una mujer que tenga 20 hijos. Una sola mujer que tenga 20 hijos. Entonces, hay un límite, hay un límite. La naturaleza humana tiene un límite. Por eso, entonces, se hablan de variables discretas y variables continuas. Muy bien. Los tipos de investigación cuantitativa, las más usadas son la descriptiva, la experimental, la cuasi experimental y la correlacional. La que más se trabaja en todas las tesis es la correlacional, porque siempre apunta a una causa y un efecto. Y es más fácil que tú plantees una hipótesis con total seguridad de que por esta razón ocurre esto. Si lo planteas. Lo voy a demostrar en mi tesis. ¿Ves? Lo he demostrado. Y como he confirmado lo que yo demostraba, para futuras investigaciones, consideren esto. Sustenta tu tesis y ya está. Una investigación cuantitativa correlacional, donde una variable necesariamente influye sobre la otra. Así o así, ¿no? Bueno, tenemos las experimentales y las cuasi experimentales que aún se usan, aún se usan. Por ejemplo, la experimental. En el caso de la descriptiva, solamente voy a mostrar lo que sucede y la estadística de lo que ha pasado y nada más. Es lo más sencillo y básico y elemental. Y uno podría decir, pero ¿tienen vigencia las descriptivas siempre y cuando sea un tema de investigación nuevo? Nuevo. Por ejemplo, algo nuevo podría ser la cantidad de desempleados que se ha dado por la IA, que es uno de los temas descriptivos que se necesitan ahora con urgencia. Me explico. Hay un temor y hay una visión pesimista y otra optimista sobre el trabajo de la IA y cómo va a reemplazar a muchos profesionales. Por ejemplo, si tú has sido profesor toda tu vida y solamente te has dedicado a leer y no conversar con los estudiantes y no aclarar conceptos, que eso no lo hace la IA,
Solamente una IA o un robot va a leer, 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 te va a evaluar y te vas. ¿Te das cuenta? Entonces, uno pensaba, entonces la IA puede reemplazar al profesor. La IA me va a hacer mi tesis. IA, muy bien, hazme una tesis de investigación sobre cómo la gente se va a quedar sin trabajo gracias a la IA. Preséntame el informe con APA, con citas, todo, hámelo. Lo hace la IA. Pero, hay una visión optimista de eso. Lo bueno es que la IA siempre va a ser una herramienta, pero nunca va a reemplazar el trabajo de los profesionales. A no ser que la IA haga mejor el trabajo que tú estabas haciendo como máquina. Eso sí, si tú has trabajado como una máquina te va a reemplazar inevitablemente. Y lo que es mejor, que esa máquina no necesita alimentarse, solo cargarse. Esa máquina no se va a enfermar, solo se va a malograr y yo la reparo. No tiene derechos como un ser humano. Entonces, un mercantilista dirá, voy a despedir a 50 profesores y solamente necesito 5 IAs que den el curso. Profesor Steve González, mejor me reemplaza a mí una IA digital. Hablo. Ahí está el test que van a marcar. Ahí está su respuesta. Ya llevé mi curso. Si consideras que la IA puede reemplazar al ser humano que tiene el lenguaje para aclarar conceptos, para proponer y crear ideas, para argumentar, para debatir y para yo sacar, hacer parir las ideas de ustedes, que eso no hace la IA, hacer parir sus ideas, generar proyectos de su mente, ese día la IA sí me va a reemplazar. Pero mientras no trabajemos como máquinas, la IA no nos va a reemplazar. Entonces es una investigación que describe algo que no se ha dado. No se ha dado en un país ahora despidos masivos por una IA, pero sí puedes investigar y describir qué carreras van a utilizar la IA y van a reemplazar a los trabajos mecanicistas que se han venido dando. Pero no vas a explicar la causa, solamente vas a describir lo que se ha dado. Ahí está. O en el caso de la investigación experimental. Aquí sí es importante porque yo sí puedo manipular las variables para ver el causa-efecto, y como yo sé la causa y el efecto, si yo manipulo una variable, veo que cambia. En caso de la cuasi experimental, simplemente en esta investigación los sujetos no se seleccionan de manera aleatoria, sino que se cogen con grupos ya formados. Vamos a comparar la experimental de la cuasi experimental. Imagina que yo soy un docente y quiero hacer una investigación en un colegio, o soy un administrador y quiero hacer una investigación sobre el consumo de gente para un restaurante, ¿no? Entonces, me doy cuenta de que si es un plato nuevo, la gente tiene ciertos prejuicios e ideas sobre los platos, sobre la comida. Todo el mundo dirá que el ceviche es la mejor comida, el arroz con pollo, lo que tú quieras. Entonces, me conviene seleccionarlos al azar cuando es un proyecto nuevo. Pero cuando ya es una estrategia o una actividad que ya se viene haciendo de siempre, y quiero saber por qué no funciona, ya los escojo adrede. Escojo a los mejores alumnos y veo que lo hacen bien. Luego escojo a los alumnos que tienen las más bajas notas y veo que no les funciona. Y me doy cuenta que funciona bien solo para algunos y mal para otros. Los he seleccionado adrede. Pero si yo trajera una propuesta nueva, me conviene escogerlos al azar. ¿Me entiendes? O sea, los criterios de selección para hacer lo cuasi experimental o lo experimental, en la que tú escoges con criterio o escoges de manera aleatoria, va a depender de la evaluación de una actividad que se viene dando o se quiere dar. Va a depender del tipo de actividad o la vigencia de esa actividad. Una metodología, una evaluación, una estrategia, etc. Así que uno replantea si se tiene que seguir o se debe de cambiar. Para eso son esas investigaciones. Muy bien.
En la investigación cuantitativa correlacional, como hemos visto, hay dos variables y siempre se mide cada vez que una variable se cree que están relacionadas, se ve la relación y vemos cómo una influye sobre la otra. Como les mencioné hace un momento, el estrés tiene una relación con la depresión, la fama tiene una relación con el dinero, o las actividades en una clase con sus estudiantes, como les dije. Ahí les estoy compartiendo un ejemplo de tesis. Ya les va a dar a sus compañeros en el tecnológico. Cuando yo envío la PPT, ahí están los enlaces, porque esa es la tesis cuantitativa que vamos a discutir en clase la próxima. Ustedes ya pueden ir leyéndola. Cogí esta tesis donde está muy bien detallada y vamos a conversar de cómo trabajan sus variables, ¿no es cierto? Es un modelo que he escogido de tantas tesis que uno puede encontrar en los repositorios. Bueno, como me dice aquí su compañera de Giovanni, Giovanni Marilú, justamente la correlacional, directamente una variable influye sobre la otra. Esa es la correlacional que estoy mostrando en estos momentos en la pizarra. Una variable altera directamente a la otra. Por eso es correlación. Una variable baja, la otra sube. Una variable sube y la otra baja en los porcentajes que se miden. Como la correlación es directa, sabes que es correlacional. Pero en el caso de la experimental y la cuasi experimental, se utilizan también variables, pero el caso está que la relación de las variables se dan en una actividad que se ha venido dando. Nosotros ya sabemos el efecto sobre el otro efecto, ya se sabe, pero lo que nosotros queremos comprobar es por qué esta actividad hace que la relación sobre esta relación no se dé como queramos. Por eso tienes la opción de hacerla experimental o cuasi experimental. Y como mostré en la PPT, en una escoges al azar a los estudiantes o pacientes o consumidores y en la otra las escoges con criterio. Esa es la diferencia entre la experimental y cuasi experimental. Y también, como vamos a ver la próxima semana, no te preocupes, Giovanni, ahí vamos a ver cómo los test y las fórmulas de evaluación cambian por ese tipo. O sea, hay un post-test y un pre-test, que eso lo vamos a ver después. Vamos a ver cómo la escala de Likert se altera por ese tipo de investigación. Poco a poco. Yo estoy presentando los tipos y los detalles cuando analicemos las tesis que vamos a ver a lo largo de este curso, porque vamos a evaluar tesis reales y cómo lo han hecho y lo vamos a discutir. Ahí vamos a ver lo que me está preguntando, pero yo te voy adelantando cómo se coge la muestra, ¿no? Porque todo lo metodológico lo vamos a ver en la sesión 3. William me dice, ¿no? En una investigación de acá se puede trabajar con 3 variables, quisiera mi proyecto te dices una variable más. Lo recomendable que te va a decir cualquiera es que trabajes con 2, porque los proyectos siempre resultan con 2 variables. Es mejor. No es recomendable agregar una variable más. No es recomendable. Se puede hacer, he visto que lo hacen en mucho trabajo, pero no es recomendable. Tú tienes que trabajar con 2 tesis, no te preocupes. Lo que pasa es que una tercera variable siempre es hipotética, porque las correlaciones donde se experimentan en 2 variables, uno hipotéticamente asume que puede llevar a otras variables. Voy a dar un ejemplo. Hablamos, como está en la pizarra, el estrés. Entiendo, ¿de acuerdo? Y luego viene la depresión. ¿De acuerdo, William? Y otra variable que puede darse hipotéticamente sería el desempleo. Vamos por partes. Entonces, el estrés conlleva a la depresión y la depresión conlleva al desempleo. Entonces, ¿qué te implica una tercera variable? Más teoría, más evaluación y no necesariamente con la conducta humana, el desempleo es causa directa del estrés. Podría ser que la depresión te lleve al desempleo, pero podría ser que el estrés te lleve al suicidio. Podría ser que el estrés te lleve a otras cosas.
Mientras más variables se den, más improbable es la causa directa. Así que vas a trabajar con un alto grado de probabilidad y lo que tú necesitas es que tus resultados tengan un alto grado de certeza. Por eso lo recomendable es mantenerte con 2 variables. Giovanni me dice, es una causa indirecta, algo así. Es como decirlo así, es una causa directa, pero en el ambiente social no necesitarías hacer investigaciones, muchas investigaciones para poder demostrarla. Es más complicado. Sí, y también un análisis lógico, también lógicamente es posible. Eso en lógica se conoce como silogismo hipotético deductivo. Si A me lleva a B, entonces si B me lleva a C, lógicamente A me lleva a C, ¿no? Ustedes pueden buscar ahorita en internet y poner el silogismo hipotético deductivo. Lógicamente es dable, claro, lógicamente. Pero en el mundo real, como estamos diciendo, y lo expliqué temprano, nosotros estamos llenos de hábitos, estamos llenos de tendencias, que no es que seamos impredecibles, sino que constantemente nos estamos adaptando. Así que las correlaciones se tienen que hacer en la medida de lo posible más aisladas para que sean más confiables. Si hacemos mayor correlaciones, no es tan fácil la predicción y la explicación humana así, porque no somos matemáticas, no somos números, somos seres humanos y eso es más complicadísimo, ¿no? Muy bien. Buenas noches, Jessica. Una tesis para doctorado, ¿qué diferencia tiene con otras tesis de licenciatura? Bueno, la licenciatura es que obtienes, como su nombre te dice, la licencia para trabajar. Eso es en teoría, y lo que se espera es que todo profesional tenga la licencia o el permiso para trabajar. Entonces, esa tesis has demostrado que conoces un tema de entre todo lo que has trabajado, y como conoces un tema, puedes especializarte en lo que quieras. Entonces, tienes el permiso de trabajar de eso. Por eso se llama tesis de licenciatura, para que tengas el permiso para trabajar. Por eso cuando uno va a presentarse un trabajo, te piden tu título, ¿no? ¿Usted tiene título? ¿Qué te están preguntando? ¿Usted tiene la licencia para trabajar? No, todavía soy estudiante. Ah, entonces todavía no tienes el permiso para trabajar. ¿Usted es bachiller? Sí, ay, qué bien, puedes practicar, pero todavía te voy a contratar cuando seas licenciado, cuando tengas el permiso. Ah, ya, muy bien. ¿Cuándo sería la tesis de maestría? Cuando el nombre lo dice que es el maestro, porque está en la capacidad de enseñar sobre ese tema que has investigado. O sea, eres maestro en ese tema. Y por lo tanto, esa tesis que vas a obtener de maestría te da automáticamente autoridad en esa materia. Por eso uno tiene una maestría para ser maestro en un tema. Y automáticamente, en teoría, tienes prestigio por ser autoridad en esa materia en cualquier parte del mundo. Señorita, mucho gusto. Yo soy magíster en educación. Ah, mucho gusto, magíster. ¿Usted qué es profesora? Sí, yo doy congresos, doy seminarios sobre evaluación. Ah, sí, mi maestría justamente fue en evaluación sumativa, y ahora yo propuse un nuevo tipo de evaluación, ¿no? Una evaluación espontánea. Oh, ¿qué? ¿Cómo es eso? Sí, que yo puedo hablar de evaluación porque yo soy autoridad, porque soy maestra en evaluación. Soy magíster en educación con especialidad en lo que he dicho y he publicado mi libro. Ah, oh, la voy a citar y usted por favor venga y dé la charla. ¿Y por qué uno obtiene el doctorado? El doctorado es porque tú vas a revolucionar, en teoría, lo que se había manejado siempre. Por ejemplo, el famoso pedagogo Sergio Tobón, no sé si tengo aquí amigos colombianos, Sergio Tobón quiso revolucionar el enfoque educativo, superar los objetivos y cambiarlos por competencias, y hoy en día las currículas educativas ya no son por objetivos, sino son por competencias. ¿Se han dado cuenta o no? Ustedes miren los libros de sus abuelitos, ellos se quedaron en objetivos y ahora todo es competencias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando tú buscas la bibliografía de quiénes fueron los primeros teóricos que propusieron las competencias, ahí lo vas a encontrar, por ejemplo, a Sergio Tobón. Y su tesis doctoral fue justamente sobre la educación por competencias. Y él da
toda una base teórica, ya no como maestro, sino como alguien que va a cambiar un enfoque teórico. Voy a proponer un nuevo enfoque teórico, eso me hace doctor. Eso quiere decir que los doctores son autoridad para cuestionar un enfoque establecido. Eso es lo que se asume en teoría. ¿Me entienden? Entonces, para que más o menos se hagan una idea del grado y el nivel de investigación que tienes que lograr en ese momento. Muy bien. Me gustan todas sus preguntas. Hacen muy buenas preguntas porque sé que todos deben estar haciendo sus tesis, deben estar trabajando. Y cuando uno hace una investigación justamente cuantitativa, presenta una matriz y tiene que definir cada variable. Una matriz de variables, no una operacionalización que muestre justamente estas matrices, dimensiones, indicadores y todos los números, ¿no? En el caso de la investigación cualitativa, ya no se habla de categorías, de variables, sino se habla de categorías. Y como yo te mencioné que eran entrevistas, eran vivencias, en la subjetividad de una persona que está siendo investigada, ya sea un niño, un consumidor, etcétera, yo no puedo numerar eso. Y por lo tanto, yo lo nombro porque yo no intento contabilizar, yo lo que intento es comprender. Comprendo el lenguaje. Y el lenguaje humano, como una experiencia, yo le voy a expresar en una sola palabra o en una frase, intente sintetizar o captar todo ese discurso. Por ejemplo, yo voy a hacer una tesis, yo soy psicólogo y quiero hacer una tesis sobre la violencia que le estaba comentando. La violencia doméstica por los celos excesivos compulsivos. Ya, voy a hacer una tesis, yo soy psicólogo clínico y me interesa los celos. Porque yo voy a dar terapia de parejas, ¿no? Voy a hacer mi tesis sobre eso, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Entonces, y entrevisto a unos pacientes, estoy haciendo mi trabajo de campo, ¿no? Mi trabajo de investigación, y ellos me cuentan, ¿no? ¿Qué categoría, perdón, voy a dar a lo que me va a contar? Muy bien. Bueno, yo me sentía sola, me empieza a contar, ¿no? Me sentía sola, me maltrataba, me gritaba, me pegaba, rompió mi celular, no quería saber nada de nadie, quería encerrarme en mi cuarto, lloraba en el baño, ya no podía llamar a mi papá, a mis amigas, y lo único que hacía cuando él venía, yo me encerraba en mi cuarto y a veces quería estar sola debajo de la cama. Ya tenía miedo al punto que quería estar en mi mundo. A veces dibujaba y escribía y no quería que nadie me hablara. Entonces, yo voy a poner a todo lo que me ha dicho aislamiento. ¿Se dan cuenta? Todo lo que ella me ha contado, yo lo voy a expresar en una palabra que intente conceptualizar todo lo que ella me ha dicho. Así funcionan las categorías. Entonces le voy a poner aislamiento, represión, aislamiento social, una frase que intente sintetizar todo lo que me ha dicho. Así es como funcionan las categorías. Entonces, son análisis que pueden definir como estrategias metodológicas un conjunto de códigos, conceptos o un mecanismo para identificar las regularidades o patrones en los datos. Cuando me dice que aislamiento, ese patrón yo lo puedo encontrar en la conducta que ella me da por la entrevista y por la información que me ha dado. Entonces, conceptualizar es categorizar. Eso se hace en la investigación cualitativa. Cuando yo revise la tesis cualitativa con ustedes, ahí vamos a ver cómo ha hecho sus categorías para los temas que está abordando, ¿no? Entonces, para construir categorías de análisis se puede decir los siguientes pasos. Primero, realizar un estado de arte, un marco referencial. Necesito haber leído libros sobre el tema para poder yo dar la palabra adecuada a lo que me van a decir. Porque yo he leído libros de psicología sobre traumas, aislamiento, depresión, neurastemia, ya tengo conceptos. Y cuando ella me lo dice, yo cojo del concepto y termino dando uno que lo vincule. Se desprende características de los datos, como dije la palabra aislamiento, ¿no? Y asociar los códigos de una categoría. No es otra cosa que dar palabras, dar conceptos que permiten comprender lo que me ha descrito la persona entrevistada en cuestión. Acá, por ejemplo, ustedes pueden ver a un joven que le están preguntando, ¿te gusta la comprensión lectora? Bueno, yo prefiero ver resúmenes en YouTube, prefiero escribirle a la IA y que me haga resumen de mis tareas, o veo videos en YouTube sobre personas
que han leído, por ejemplo, La Odisea. También me vi la película La Odisea y así entendí mejor porque hay palabras que yo no entiendo y me da pereza buscar en el diccionario. Cuando hay palabras muy complicadas que yo no sé, yo rehuyo la lectura. Me gustan más los textos claros, me gustan más los textos cortos, no me gustan que me llenen de libros de 500 páginas. En el plan lector prefiero los libros de 50 páginas nomás para leerlos una hora, ¿sí? Acompañados de un resumen o películas. Ah, muy bien, qué bueno. ¿Y cuál fue la última obra que leíste? Bueno, como no me gustó la Ilíada, todos le pedimos al profesor que cambie a un libro más corto y leí Juan Salvador Gaviota, que es una novela de señor Bach que habla sobre la motivación de un ave, una obra de 40 páginas que la leí en 2 semanas y me gustó mucho porque es un lenguaje muy fácil, muy sencillo. Allá muy bien. ¿Qué información tan importante nos está dando este joven? Porque yo estoy investigando la comprensión lectora en los colegios y ya he notado todo lo que me dice. Entonces, mi categoría podría ser facilidad lectora. Empiezo a datar, ¿no? Comprensión lectora, no, síntesis de lectura. Y empiezo a dar los conceptos que permitan entender lo que él me ha dicho, ¿no? Tipos de investigación cualitativa, tenemos el análisis del curso, la entrevista fenomenológica, la etnográfica, para ver costumbres, hábitos, el grupo focal, grupo de discusión, investigación, acción participativa, observación participante. Bueno, acá está el enlace de la tesis cualitativa que vamos a revisar. Ustedes la pueden descargar para que la vayan revisando y la tengan de modelo para poder conversar con ella y analizar su marco metodológico y qué realizó, ¿no? Acá se analiza el contenido, el análisis de los temas, el análisis narrativo, el análisis de la teoría fundamentada, el análisis del discurso. Hablamos de análisis cualitativo porque nosotros interpretamos las palabras, los textos, el discurso, todo lo que se cuenta, todo lo que se dice, ¿no? Es un método cualitativo porque acá no se usa la cuantificación, acá se usa la comprensión y la decodificación. Interpretamos palabras con conceptos que tengan un apoyo teórico científico, ¿no? Las categorías de la investigación cualitativa son los conceptos que se derivan de los datos y que representan fenómenos. Son un elemento fundamental en la investigación cualitativa porque permiten clasificar y codificar los datos. Bueno, así como vi una matriz de consistencia en variables, también podemos tener una matriz, ¿no?, metodológica de consistencia de nuestras categorías. Por ejemplo, las palabras clave que tenemos: enseña, instruye, comparte, motiva. Y aquí está lo que nos dice: maestro es quien me enseña, la profe no solo nos explica, entonces yo lo relaciono, lo pinto, enseña mucho a los niños, toda la información que me han dado, y yo la convierto en la palabra clave, en la categoría, ¿no? Enseña, instruye, comparte, motiva. Muy bien, yo lo voy a desarrollar todo esto la próxima sesión, que será el próximo martes, imperdible, a la misma hora, en el mismo canal, en el mismo planeta. Los espero para analizar tesis por tesis, ¿de acuerdo? Una oración para despedirnos, ¿no? Para el alma. Señor Jesús, te damos gracias por este valioso tiempo de aprendizaje y por la presencia de todos los participantes. Te pedimos que nos permitas reunirnos nuevamente en la próxima sesión de clases, en el nombre de Jesús. Amén. ¿No es cierto? Muy bien. Los evangelios son una gran evidencia cualitativa, porque son escritos, los 4 evangelios, a partir de testimonios. No se olviden de eso, que los evangelistas hicieron un trabajo cualitativo, porque reunieron vivencias, testimonios de su fe que ha llegado hasta el día de hoy, el gran impacto de la información que nos han dado. Entonces, ahí ustedes lo tienen, ¿no es cierto? En todos los grandes trabajos que se han hecho en el mundo, siempre los testimonios y las informaciones que nos dan son importantes para concretizar y entender un contexto histórico dado o determinado. Muy bien, eso es todo. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes. El tecnológico, ¿me escucha ahí? ¿Están ahí?
¿Están todos? Sí, licenciado, sí le puedo. Listo. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Nos vemos. Amén. Chao, gracias. Bendiciones. Muchas gracias, licenciado, por la sesión que ha podido rendir el día de hoy y lo esperamos en nuestra siguiente sesión el día martes en el mismo horario. Y bueno, esperando que se encuentre muy bien y tenga un bonito fin de semana. De la misma manera, agradecer a todos los participantes y felicitarlos por seguir asistiendo a las sesiones del curso y a ustedes también los esperamos el día martes en el mismo horario de 6 a 7:30 de la noche. Se va a desarrollar la sesión número 3 que tiene por tema métodos y técnicas de recolección de datos, queridos participantes. De la misma forma, cualquier duda y consulta en la pantallita pueden observar el número de celular para consulta, lo pueden ir haciendo por ese medio y muy gustosos los vamos a ir atendiendo.